aquí estamos mano a mano para comenzar el estudio de hoy maravilloso que hemos estado. Bueno, ha sido una serie de estudios bastante intenso, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre Pablo y los Gálatas. Y en esta ocasión ya vamos por la parte número 4 y solamente vamos por el capítulo 3. Pero hemos querido hacerlo tranquilo, con calma, sin prisa y afirmando bien el corazón de cada elegido. Así que yo quiero invitarte, este es el momento para compartir la señal en tu página. Tienes unos segunditos, si quieres, en esta hora, para que otros puedan ser edificados y puedan recibir el consejo. Si a ti te ha hecho bien esta palabra, ¿por qué no permites que otros también sean edificados y puedan recibir el consejo de Dios? Bien, estamos listos. Gálatas, capítulo 3 y el verso 19. Si usted sabe, estuvimos hablando el primer capítulo, como Pablo dice, no hay dos evangelios, solamente hay uno. Como luego él explica cómo Dios se le reveló, Cristo se le reveló. Y estuvo 3 años en el desierto, luego subió a Jerusalén, estuvo con Pedro 15 días. Y entonces lo que pasó, ese momento que pasaron 14 años, volvió a subir a Jerusalén el apóstol Pablo según una revelación. Y allá se reunió con los apóstoles, los ancianos, para tratar un asunto no pequeño. Se volvió una trifulca, digamos, se volvió un asunto fuerte porque los judíos convertidos, los fariseos, que son los de la línea más conservadora, estaban obligando a los gentiles a judaizar, ¿verdad? Los obligaban a circuncidarse, a guardar las leyes de Moisés. Y entonces se trató ese asunto y se llegó a un acuerdo en que no se iba a molestar a los gentiles, se dieron la mano en señal de compañerismo, pero cuando Pedro va a Antioquía, Pablo tuvo que resistirlo cara a cara porque era de condenar, estaba en hipocresía y estaba obligando a los gentiles a judaizar. Pablo salió en defensa y le dice a la iglesia, ¿quién los embrujó? ¿Qué pasó con ustedes? Ustedes estaban bien. ¿Dónde está? Ustedes comenzaron por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ahora, después que les habla que tienen que vivir por la fe y no por la ley, que esa es la misma pregunta que muchos se hacen cuando nosotros hablamos acerca de la gracia y de la fe, que ya no vivimos por la ley. La gente dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta de inicio en esta mañana. Gálatas capítulo 3, verso 19. El apóstol Pablo dijo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo lo contesta y le dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué dice fue añadida? Porque no era algo que estaba. Fue añadido. ¿Qué era lo que estaba? La promesa hecha a Abraham. La promesa hecha a Abraham, eso ya estaba. Eso fue dado 430 años antes de la ley. La ley dice que fue añadida y oye, a causa de las transgresiones. Dios tuvo que añadir la ley porque había pecado. Entonces, porque la ley tuvo que detenerlo, ¿verdad? Una persona, una comunidad sin ley es una comunidad desenfrenada. Tienen que haber leyes, tienen que haber señalizaciones, tienen que haber reglamentos, ¿verdad? Pero una vez, dice el apóstol Pablo, hasta que viniese, fue añadida hasta que viniese la simiente. Y explicamos en el verso 16 que la simiente era Cristo. Esa ley fue añadida hasta que llegara Cristo. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio o en mano de un mediador. Fíjate que la ley fue entregada por ángeles a un mediador y ese mediador fue Moisés. Pero la promesa no fue entregada por ángeles. La promesa fue entregada de Dios directamente a Abraham. Y no hubo mediador. Por eso que dice el verso 20, y el mediador no lo es de uno solo. En otras palabras, cuando hay un mediador,
son dos partes, tienen que haber dos partes, pero en este caso, el mediador de la promesa es Dios y es uno solo. Dios no necesitó otra persona para mediar, porque Él lo dijo, lo juro por mí mismo. Qué tremendo. Y entonces ahí es que vemos cómo la ley pierde su ministerio. Se desactiva el ministerio de la ley cuando viene Cristo. Pastor Eladio, esto es bien importante entender, porque una vez viene Cristo, ya que estamos en el nuevo pacto, no podemos continuar con esto añadido de la ley. Hay personas que reciben a Cristo y siguen viviendo bajo las obras de la ley y bajo los rudimentos, y entonces ya llegó Cristo. Entonces ahí es donde aplica, por demás murió Cristo, porque entonces estamos tirando y pisoteando la sangre del pacto. Amén. Y es bien importante que mantengamos en mente que Cristo viene como un reemplazo para eso. Reemplazo significa que eso hay que quitarlo del medio. Acuérdense que la palabra dice que si las cosas que destruí las vuelvo a poner otra vez en pie, entonces transgresor me hago. No podemos estar sirviendo al Señor en la fe, decir que estamos en la fe, y también estar enredado en las obras. El tiempo de las obras, mis hermanos, ya pasó. No hay más lugar para obras. Por eso el apóstol Pablo nos explicaba y nos decía que ahora es vivir por fe sin las obras de la ley. Tú tienes que vivir solamente por fe. Si tú estás viviendo por fe, no puede haber nada, pero nada adicional añadido, porque una cosa reemplazó la otra. No puedes tener las dos cosas puestas ahí en pie. Tú no puedes servir al Señor con dos pactos. Tú no puedes servir al Señor por ley y por obras. No puedes hacer eso, porque entonces no eres puro. Hay más de una sustancia. ¿Te ha visto cuando usted ve un pote de jugo de esos que dice 100% natural, puro? Si dice puro es que no tiene aditivos, no tiene agua, no tiene otros químicos. No, es puro. Tenemos que ser puros en ese aspecto. Servir al Señor por fe, buscarle por fe, sin las obras de la ley. Tienes que sacarlas para afuera. Bueno, y el apóstol Pablo es claro aquí en el verso 21, le dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Fíjate cómo Pablo enseña con preguntas. Primero dice, ¿para qué sirve la ley? Después dice, fue añadida. Y ahora dice, bueno, entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y lo contesta él mismo. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces aquí claramente está diciendo, fíjate, en otra epístola ya a los romanos, dice que la ley es santa, justa y buena, perfecta. Y dice que no es contraria a las promesas. En ninguna manera dice, pero si la ley pudiera vivificar, entonces por demás la justicia fuera verdaderamente por la ley. No, por demás vino Cristo. No hubiera necesidad de traer a Jesucristo porque la ley podía vivificar. Pero en este caso la ley pierde su efectividad. Fíjate, tuvo un lugar. La ley tuvo un lugar en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, pero no continuó. Ahora esas leyes están escritas en nuestros corazones, ya no están en tablas de piedra. Usted no necesita ahora, usted que tiene a Cristo, usted no necesita ahora que le digan, mira, no adultere, no codicie. ¿Por qué? Porque eso ya está dentro de ti por el Espíritu Santo, eso ya está escrito en tu mente. Ya venimos con esas leyes grabadas en nuestro corazón. ¿Y para quién es la ley? La ley es para el transgresor, para el homicida, para el parricida y para todo el que se oponga a la sana doctrina, dijo el apóstol Pablo. Pero usted y yo no, usted y yo tenemos esta palabra. Tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No necesitamos un tutor. No necesitamos un curador. No necesitamos una añadidura. Tenemos la imagen misma
de las cosas, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Usted no necesita andar en la sombra, usted anda en la luz. Somos hijos de luz. Hermano, estas cosas, usted sabe que no se predica de esto en las congregaciones hoy. Muy pocas congregaciones se habla sobre esto. Y en el verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que por la promesa que es por la fe en Jesucristo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, oiga, antes que viniese la promesa, la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Cómo se está cuando estábamos en la ley? Confinado. ¿Qué significa ser confinado? Preso, cautivo. Todo, así es que vive todo aquel que vive bajo la ley. Preso, cautivo, confinado, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Quiere decir, hermano, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pero todos los profetas anunciaban esa gracia, ese Cristo, ese Mesías que el pueblo judío está esperando y que el pueblo palestino, pastor, también están esperando un Mesías. Sí, pero ya nosotros sabemos que llegó, ellos no saben que llegó. Ellos esperan que llegue, ellos esperan que aparezca. Nosotros ya hemos vivido en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si Cristo está en ti, diga conmigo, Cristo está en mí. Si Cristo está en ti, usted no necesita andar en las obras de la ley. La ley no toma eficacia en ti. Usted no necesita obedecer con la ley, porque el mismo Espíritu de Cristo que mora dentro de ti te lleva a obediencia. Por eso es que ya no estamos bajo ayo. Póngalo. Yo no estoy bajo ayo. Yo estoy bajo Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pastor, esto es algo que si se entendiera de los púlpitos, cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado, ¿verdad? Usted vivió muchos años en la ley. Yo viví muchos años como adventista del séptimo día bajo la ley. Bajo la ley. Y lo hacía de corazón, pero estaba encerrado, estaba confinado, preso. Como están muchos hoy que viven bajo la ley. Ahora, cuando tú recibes y le crees a Jesucristo, se supone que sueltes ya esa vida y entres en la vida del Espíritu, la vida gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dice? Una persona que está bajo los rudimentos de la ley es libre porque Cristo lo hizo libre. El problema es que le está sirviendo al Señor desde una prisión. Tú te imaginas a esa persona, mira, en un sitio con unos barrotes, porque la ley es una cárcel. Eso es, dice que cuando estábamos en la ley estábamos confinados. Confinados es que estábamos presos. Entonces, cuando tú sigues tratando de acercarte al Señor por las obras de la ley, tú estás sirviendo al Señor desde una cárcel con barrotes frente a ti. Estás sirviendo al Señor preso, estás preso porque no estás libre. Entonces, la palabra te lo dice ahí mismo en Gálatas que mira, Cristo te llamó para ser libre, no vuelvas otra vez al yugo de la esclavitud. Y ese es el empeño tan grande que tiene este ministerio. Porque si hay un empeño que tiene este ministerio, es de sacarte de la cárcel. Es de que sirvas al Señor en libertad. Que no te sientas que estás bajo una sentencia de prisionero si haces cualquier cosa. No, ya el Señor vino y abrió la cárcel. Él no quiere que tú estés ahí dentro, Él quiere que tú salgas y que seas libre por el poder de Dios y por la sangre de Jesucristo. Fíjate, el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Hermano, eso está tan claro. Primero te dice que fue añadida, después te dice que los que están bajo la ley están encerrados. Y ahora te dice que ha sido vuestro ayo. Usted no puede atar con un bastón. ¿Qué es un ayo, pastor? En palabras populares, así que se entienda.
Un ayo es como una persona que está contigo que te ayuda, como cuando un cojo tiene a alguien que está con él. Un ayo es una persona que te brinda ayuda de afuera. Lo que deja dicho que no estás solito tú en libertad, sino que hay un ayo velándote, guardándote, cuidándote. Y dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero mira cómo dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¡Hey! ¿Te atreves a decir? Oiga, adventista que me está escuchando, yo tengo un montón de amigos adventistas que me oyen. Yo los amo, son mis panas. Nos criamos juntos, jugamos baloncesto juntos, cantamos juntos. Yo los amo con todo mi corazón. Pero te atreves a decir, ya no estoy bajo ayo. Vamos, yo te invito. Dilo, ya no estoy bajo ayo. Porque a menos que Cristo no esté en ti. Pero si Cristo está en ti, tú tienes que decir, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ahora empieza el apóstol Pablo a hablar palabras mayores. No te está hablando aquí del bautismo en agua, papá. No te está hablando del bautismo de aceite ni de imposición de manos. El bautismo, dice, los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Dónde está ese bautismo? Hace 2000 años atrás. Dice, de Cristo estáis revestidos. Vamos, ponga ahí, yo he sido bautizado en Cristo y estoy revestido de Cristo. Vamos, póngalo. Mira, Yadira dice, ya no estoy bajo ayo. Me gusta eso. Ponte las pilas, atrévete a defender la verdad de Dios. Pastor, es que la mayoría está en el ayo. Tú no andas por la mayoría, tú andas por lo que Dios dice. Entonces dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Wow! Mire, usted tiene a Cristo por dentro, por fuera, se unió a ti. Tú tienes la mente de Cristo, el espíritu de Cristo, la fe de Cristo, el amor de Cristo. Tú eres el templo de Cristo, tú eres el coheredero juntamente con Cristo. Todo eso es en Cristo, pero ahí no cabe la ley. La ley ya terminó su función. Usted no necesita esa ley, ahora es la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley del amor. Todo es el fruto del Espíritu, porque ya no necesitas unas tablas de piedra, porque ahora están escritas en tu mente y en tu corazón. ¿Se puede decir más claro eso, Pastor Eladio? Es bien sencillo, es bien sencillo. Estamos llamando al pueblo a la libertad. Te estamos llamando a que salgas de la esclavitud. Ahí a los Gálatas. Pablo estuvo, nosotros hemos estado en 4 estudios ya de esto, pero Pablo estuvo un montón de tiempo ahí tratando de sacarlos a ellos del hoyo en que los habían metido. Y así hay hoy día montones de cristianos que no son libres porque ellos sienten que tienen que hacer algo. Ya todo lo que había que hacer se hizo, mi bendecido. Todo lo que había que hacer para colocarte en una posición de salvación eterna, ya se hizo. Tú no tienes que añadirle nada, tú no tienes que ponerte a ayudar a Dios, Él no necesita tu ayuda, Él ya lo hizo todo, y cuando terminó, dijo, consumado es, y ahora te lo entregaron en una bandeja de plata, para que tú veas lo que se te ha dado todo, dice que todo es vuestro, todo, lo alto, mira, no te puedes separar ni lo alto, ni lo bajo, ni esto, ni aquello, nada. O sea, tú estás en una posición tú eres miembro de los intocables. Imagínate, de los intocables. A ti no te puede tocar nada ni nadie. Tú estás salvo para siempre. Tremendo, tremendo. Bueno, y aquí, ahora viene algo caliente. Verso 28. Ya no hay judío ni palestino. Hello. Ya no hay judío ni griego. Aquí cambió la escena. En el mundo físico, en el mundo cultural, hay judíos y hay griegos. ¿Qué significa griego? Toda cultura que no es judía.
Así se divide. Los judíos y los griegos. Todo el resto de la cultura del mundo es considerada griega. Y los judíos son los que aceptaron la ley de Moisés, los que viven por ese pacto. Pero ahora el apóstol Pablo viene con una revelación que nadie podía entender, solo él. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Óigame, eso son palabras mayores. Mira, ahora mismo estamos viendo, somos expectantes de una guerra como nunca antes, desde el Holocausto. No ha habido otra guerra así en el Medio Oriente. La guerra del 2007 y del 1968 no se compara con esto. Mire, ya han habido más de casi 10.000 cohetes que se han tirado en estas 2 semanas. 10.000 cohetes en esa guerra entre los Hamas y los judíos, ¿verdad? Que es un pueblo gentil en este caso porque no son judíos. Pero usted sabe que Dios ve un solo pueblo. A ver, ¿cómo usted explica eso? Dios ve un solo pueblo, Dios ve a sus hijos. Los hijos de Dios son árabes. Estoy hablando de los escogidos, de los predestinados antes de la fundación del mundo. Están en los árabes, están en los de Siria, están en el pueblo iraní, en el pueblo iraquí, en el Líbano, están en Jordania, están en Rusia, están en China, están en Israel, porque no todos los de allí son israelitas. Allí no todos los judíos son elegidos. Hay judíos también hijos de perdición, como era Judas Iscariote, que era un vaso de ira preparado para destrucción. Jesús mismo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, qué clase de aseveración. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí. Dando a entender que no eran hijos de Abraham. Quiere decir que aún en el pueblo judío hay hijos de perdición. Pero lo que te quiero decir, que esos hijos de Dios que están en Israel, en Gaza, en Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto, Dios lo ve como un pueblo. Porque esa es su iglesia, su amada. Lo que pasa es que no han sido alumbrados con esta verdad. Pero esa es la oración que nosotros debemos hacer ahora, que Dios alumbre, despierte a su pueblo, para que le conozcan el verdadero Dios y la vida eterna. Pastor, ¿es cierto eso? ¿Verdad? Que no hay judíos. Lo está diciendo el apóstol Pablo ahí. Bueno, y si se entendiera este principio de que en Cristo Jesús ya no hay griego ni judío, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay esclavo ni libre. Si esto se entendiera, no hubieran guerras. Porque ¿para qué? ¿Para qué voy a pelear contra mí mismo? Voy a herir mi propia sangre, voy a herir mi propio cuerpo. Pero mire, hermanos, no se ha entendido este principio. Lo que ha pasado aquí es que han hecho lo que quería hacer Pedro, que Pedro quería hacer 3 enramadas para meter a cada uno de los miembros de la divinidad en una enramada. Y yo sé que él se iba a meter en la de Jesús. Pero el detalle es el detalle es que ya no hay personas que sean diferentes. Mire, el judío, el griego, el escita, el musulmán, el cristiano, todos, Él los reconcilió en la cruz y quitó todas las enemistades que habían, las eliminó todas, dice la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que debe de haber es un espíritu de unidad, que es el que no vemos. Entonces ahora nos peleamos por un pedazo de tierra, nos peleamos por esto, por aquello, que yo quiero que esto sea mío. Y oiga, hasta los niños yo a veces los veo peleando porque no, que ese carrito es mío. El tuyo es el azul, el mío es el verde. Y oiga, se agarran por los moños y por los pelos peleando. Y así estamos, mayores y adultos y niños también, porque no hemos entendido que la iglesia de Jesucristo es una sola,
compuesta de gente de todas partes. Y fíjate si es una sola, que mira cómo termina el capítulo el apóstol Pablo. Dice, y si sois vosotros de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. En otras palabras, mira cómo hace. Primero te comienza en Abraham, luego te lleva a la ley. Y después te dice, la ley fue añadida hasta que llegara Cristo. Entonces, una vez estás en Cristo, te dice, ya no hay judío, ya no hay griego. Y después tú dices, ahora que estás en Cristo, ahora eres linaje de Abraham, te está llevando para atrás otra vez y eres heredero de la promesa. Lo que se le prometió a Abraham, que Cristo lo obtuvo, es tuyo. Es tuyo. Diga, a ver si te atreves a decir esto, mi hermano. Diga, yo soy heredero según la promesa. Póngalo, soy heredero según la promesa. Tienes que verte como un heredero. Tú no te puedes ver como un hijo de esclavo. Ay, pastor, es que yo soy de los de ladito, de la orillita. Usted no es de ninguna orilla. Usted es de los de Cristo. Mira cómo dice el próximo verso. Capítulo 4, verso 1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Usted es un heredero, lo acabamos de leer. Pero si el heredero es niño, si el heredero, que es la posición que tú tienes en Cristo, si el heredero es niño en cuanto al conocimiento, no difiere en nada del esclavo. Yo viví esclavo por muchos años y daba conciertos, viajaba por ahí esclavo, porque yo vivía bajo las obras de la ley. Entonces no difiere en nada del esclavo, porque aunque soy un heredero, soy niño porque no conozco mi posición en Cristo. Ay, Padre, mire, cuando usted vive por las obras de la ley, usted no conoce quién usted es. Un heredero, uno que es hijo de papá, heredero de la promesa, dice, yo no tengo que vivir en las obras de la ley, esto es mío. A mí me fue encomendado, me fue dado esto por gracia, por la fe. Yo no tengo que trabajar para esto. Yo no tengo que pagar un precio para esto. Esto me fue dado por gracia. Lo heredó Cristo y me lo dio, me hizo coheredero con Él. Y ahora por amor le sirvo. Así que tenemos que verlo. Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si no, mira lo que es el heredero niño, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pastor Eladio, así está gran número del pueblo de Dios, bajo tutores y curadores. Bajo hombres que están manipulando, que están engañándote, que te están llevando a cautividad, te están llevando a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas con el uso se destruyen, hasta el tiempo señalado por el Padre. En el caso mío fue hasta que yo escuché un cassette que me voló, como decimos en Puerto Rico, la tapa de los sesos. Un cassette que me dijo, tú eres santo e inmundo al mismo tiempo. Yo digo, espérate, ¿cómo que soy santo e inmundo? Sí, tú eres santo porque Cristo te hizo santo, pero eres inmundo porque todavía tu cuerpo está viciado. Y hermano, por primera vez me vi santo, me vi bendecido, me vi justificado, completito me vi en Cristo. Pero al mismo tiempo viviendo en un cuerpo de barro. Por eso que usted tiene que conocer esta palabra, esta identidad suya en el Espíritu y no se deje mover por estos curadores. Pastor, hay un montón de curadores, están en la televisión, están en los medios de comunicación. Amén. Mire que la mayoría de pastores que tratan de convertirse en esa píldora que tú necesitas cada domingo, esos son curadores. Esos son curadores que ellos quieren que tú vengas a cada servicio para curarte. Y curarte. Oye, pero ¿y cuándo te vas a sanar? Porque curando, esa pastillita así no se puede. No, tú tienes que sanarte de una vez. Y tú tienes que liberarte de una vez. Y tú tienes que entender que tú no eres un esclavo, que tú no eres, no, tú eres un heredero. Y tú conoces que todo es tuyo ya. Y cuando tú sabes que todo es tuyo, tú no necesitas un curador. Él va a venir. Eso es como cuando el doctor se te acerca y a ti no te duele nada, que tú le dices, no me duele, doctor, muchas gracias. Le dejo saber si me empieza a doler. ¿Por qué? Porque tú no tienes necesidad de un médico.
Tú lo que tienes necesidad de que alguien te explique que ya tú fuiste libre, que tú eres libre por el poder de Dios, por la sangre de Jesucristo, por la herencia de los santos en luz. Ya esa herencia es tuya. Entonces, si tú sabes eso, no hay lugar para curadores que vengan a tratar de hacerte depender de ellos. Si tú los miras con cuidadito, la gente anda dependiendo de hombres, dependiendo del evangelista tal, dependiendo del pastor tal. Ay, es que yo amo tanto a mi pastor, porque mi pastor es como un padre para mí. Y no, cuando yo estoy, él viene y me saca los gases y me hace sentir... No, deje eso. Madure, aprenda y sálgase de esas esclavitudes que lo que hacen es que te hacen dos veces más hijo del infierno. Tú no quieres eso para ti. Libérate. Yo te digo hoy, libérate en Cristo Jesús. Y fíjese, pastor, hay hermanos o hermanas que necesitan algo tangible, necesitan prenderle una velita al santo, necesitan poner un altar, necesitan tener ¿cómo le llaman? El rosario en las manos. Tienen que tener un crucifijo, algo visual, porque la fe no le es suficiente. Entonces, la labor de esas cosas tangibles, esos son rudimentos, esas cosas tangibles eran hasta el tiempo de Cristo. Pero una vez llega Cristo, no hace falta nada de eso. Usted tiene a Cristo por dentro. Hay pastores que no lo sienten. Esto no es cuestión de sentirlo, esto es cuestión de creerlo. De creerlo por los huesos, por los poros. Mira cómo dice el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuál es la característica de un niño en Cristo? Que está bajo rudimento. No es que no es salvo. No es que ellos no son salvos, hermanos. Son salvos. Pero están bajo esclavitud. Bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oye, ahí es que está el enganche, hermano. Porque como Cristo vino bajo la ley, pues la gente se crea, bueno, pues como Él vino bajo la ley y Él se hizo judío, pues yo también voy a vivir bajo la ley, me judaizo. No, momentito. Él no vino como judío bajo la ley para que tú lo imites como judío bajo la ley. Él vino para tomar tu lugar. Él se hizo el cordero. Él se hizo pecado. Él se hizo maldición. Para que tú y yo no tuviéramos que caminar por ese camino del Gólgota y del Calvario. Pero la gente se cree que el cristianismo de hoy es hacer lo que Cristo hizo. El cristianismo no es hacer lo que Cristo hizo. El cristianismo es creer en lo que Cristo hizo. Cuando usted le cree a Cristo, eso que Él hizo bajo la ley y en la carne, se te aplica a ti como si lo hubieras hecho sin haberlo hecho. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Eso es así. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oh my God, pastor, y ahí tocamos una palabra que yo sé que a ti te gusta, adopción. Para que recibiésemos la adopción de hijo. Deme un resumen, pastor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que recibiésemos la adopción de hijo? ¿Ya éramos hijos? ¿O no? ¿O cómo explicamos esto? Dele un poquito a eso. Adopción es el proceso legal mediante el cual se obtiene la tutela de alguien, ¿no? Entonces, tú eras hijo, pero él tuvo que venir a decirte que te iba a adoptar para que tú lo entendieras. Pero aunque tú no lo entendieras, a ti él te había adoptado ya hace tiempo. Dice, por eso es que tenemos el espíritu de adopción en el amado. Fíjate. Wow. Pero una vez tú entiendes que tú fuiste adoptado, que ahora Él es tu padre, que Él es responsable por todo lo que tiene que ver contigo, automáticamente tú vas a dejar todas esas cosas locas de la ley,
todos esos sacrificios, todas esas demostraciones externas, los bautismos, la imposición de manos, esos son cosas que ya todo tuvo su cumplimiento, porque eso fue precisamente lo que te trajo el espíritu de la adopción. Él no podía adoptarte si él no hacía las cosas que él hizo, y ya las hizo, y tú no tienes que entender, lo que tienes es que saber que ya mi papá lo hizo todo. Mi papá se encargó de todo, y ahora yo no tengo que hacer nada porque ya a mí ya me adoptaron. Yo tengo los papeles, ya me adoptaron, ya soy hijo por adopción y no necesito hacer nada. Acumulaste ya todos los puntos en el espíritu, ¿viste? Todos los puntos tú los acumulaste ya. Tú no tienes que meterte, no, ya fuiste adoptado. El espíritu de adopción ya te agarró y se apropió de ti. Y ya tú no eres, tú en nada difieres del esclavo mientras no lo sepas. Que así hay mucho. Pero en el momento que tú te enteres, se acabó, el esclavo tiene que, en la casa tiene que hacer lo que tú le digas. Fulano, vete, tráeme una limonada. Fulano, agarra el carro y llévame a tal sitio. Porque ahora tú entiendes que tú eres heredero. Tú entiendes que fuiste adoptado y tú entiendes que tú eres dueño de todo. Ese eres tú, dueño de todo. Entonces, fuimos hijos, conocidos como hijos predestinados. Adán nos separa, fuimos destituidos de la gloria de Dios y Cristo nos adopta porque también éramos sus hijos. Él vino a salvar y buscar lo que se había perdido, pero el cuerpo le pertenecía a Adán por causa del pecado, por la autoridad del pecado. Él lo adopta. Por eso es que el cuerpo un día va a ser transformado, porque Él lo adoptó. Él lo adoptó y va a ser transformado, pero ese es otro tema. Pero dice, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, oye, por cuanto sois hijos, diga yo soy un hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjate, Él envió el espíritu de su Hijo a los que ya eran hijos. Dice, por cuanto sois. Dios no manda su espíritu a aquel que no es hijo. Él se lo envía a aquellos por cuanto sois hijos. Entonces Dios envía. Tienes que ser hijo. Pastor, ¿y por qué Pablo dijo que no todos son hijos de Dios? Dice, si el espíritu, lo dice allá, lo voy a leer textualmente en Romanos capítulo 8. Mira cómo dice el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que hay algunos que no tienen el espíritu de Cristo. Y como no tienen el espíritu de Cristo, no son hijos. Pero hay otros que son por cuanto sois hijos. Entonces Dios le envió el espíritu de su Hijo. Y ese espíritu clama, Abba, Padre, papito. Porque somos hijos adoptados. Y si, así que ya no eres esclavo. Oh my God, póngalo, yo no soy esclavo. Métase esto, hermano, entre ceja y ceja. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No fue por medio de la ley, no fue por medio de las obras, no fue por medio del curador ni el tutor. Fue por medio de Cristo. Cristo pagó un precio. Cristo tomó el lugar del Cordero. Cristo se hizo pecado, siendo inocente. Ahí está el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nadie podía pagar ese precio. Nadie, no se encontró a ninguno apto ni digno. El Cordero sin mancha y sin arruga. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya no estás en pecado.
Oye, cuando el sumo sacerdote sacrificaba el cordero y entregaba y presentaba la sangre, cuando él salía de ese tabernáculo, el pueblo se levantaba del luto y empezaba con júbilo porque Jesucristo, porque el Señor había aceptado la ofrenda y quitado el pecado. Y ahora usted y yo podemos regocijarnos porque Cristo, el Cordero de Dios, quitó de en medio el pecado. No hay pecado entre tú y Dios, lo quitó de en medio. Por eso es que tú estás acepto en el amado. Por eso es que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nadie te puede separar de Dios. Pastor, ¿y por qué todavía siento estas debilidades y estas humillaciones? Porque Él encerró ese pecado, lo quitó del medio, pero lo encerró en tu carne. Está confinado en tu carne. Y tú tienes que aprender a gobernar ese viejo hombre que está viciado con este conocimiento de que eres un hijo de Dios para que por el Espíritu hagas morir las obras de la carne. Pastor Eladio, qué ciencia más maravillosa. Yo me gozo cada vez que hablo sobre esto porque es como una medicina para mis huesos. Esto te pone a reírte todo el tiempo. Sí. Cuando tú ves cristianos todo el tiempo riéndose, los ves contentos, le viene una prueba y hacen así, mira. Eso significa que han entendido esto. Eso significa que saben que son adoptados. Eso significa que ya han sido librados de la potestad de las tinieblas y que ahora son una nueva criatura en Cristo Jesús y que por lo tanto nada de lo que pueda venir te va a separar de Él. Dime una cosa, cuando tú tienes una seguridad así, ¿qué puede quitarte la paz? ¿Una enfermedad? ¿Una diálisis? ¿Un cáncer? Nada te puede quitar la paz, porque mira, si tú sales de aquí, las cosas son mejores allá, ¿oíste? Quiero decirte, las cosas son mejores allá que acá. Pero obviamente, aquí luchamos como soldados hasta lo último. Esto no se acaba hasta que se acabe. Y mientras no se acabe, aquí vamos a estar martillando y dándole a esto hasta que el Señor diga ya. Pero mientras tanto, lucha la buena batalla de la fe. Pelea esa batalla. Insiste en que eres un hijo adoptado. Insiste en que todo es tuyo. Insiste en que ya te lo dieron todo. Y tú vas a ver que vas a vivir días felices. Vas a vivir tranquilo. El dinero va a venir solito y se te va a meter en la cartera. ¿Oíste? Las deudas te van a ver y van a decir, no, pero yo no puedo afligir a este. Y se te van a ir de la vida. Dios va a coger el control de tu vida. Porque es que cuando tú conoces esto, el Señor no tiene otra alternativa, sino de vivir a través de ti. Y cuando Él vive a través de ti, no eres tú, es Él el que está viviendo. Por eso Pablo lo decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso es lo que andamos buscando que tú entiendas. Bendecido con toda bendición. Tremendo. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado y vamos a dejarlo para una quinta parte, pastor, porque esto está muy bueno para seguirlo muy rápido, ¿verdad? Y hay muchos hermanos que han estado conectándose. Un saludo a la hermana Amanda Murillo, Cheli. Dice, muy excelente, maestros de la verdad presente, la gracia de Jesucristo. Qué bueno. Un saludo también para mi amado pastor Octavio, si está ahí contigo, a quien amamos entrañablemente. Si usted ha estado conectado con nosotros ahí y está conectado o conectada por primera vez o nunca se ha identificado, ¿por qué no toma unos segundos? Diga, yo estoy desde aquí, desde tal lugar y me he edificado. Díganos desde dónde está conectando para nosotros saber y conocerle y enviarle un saludito. La semana pasada no pude enviar un saludo a la hermana Griselda, que estaba conectada desde Miami, pero lo hacía por YouTube. Ella siempre se conecta por YouTube y yo sé que ella está conectada ahí por YouTube. Así que Griselda, no te saludé, no pude leer tu saludo el domingo pasado, pero lo dije hoy. Un abrazo para ti, nos vemos el 19. Nos vemos el 19 allá en Miami. A los hermanos los esperamos ese día
Va a ser un día glorioso, va a haber buena música, buena palabra, buena comida y nos vamos a gozar grandemente. Naina Balanta dice sana doctrina. Qué lindo. Gloria a Dios, eso es lo que queremos. Ella está escribiendo desde Cali, Colombia. Mi hermano Orly también ahí dice amén, bendecido. Qué bueno. Estamos contentos que esta palabra está corriendo y esta palabra está haciendo vidas felices. A nosotros nos ha hecho felices y queremos que otros también sean felices. Así que, pastor, una última palabra para cerrar esta parte de la palabra, una exhortación final a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y antes un saludito a Hortensia Mechoso, allá en Atlanta, que ella sintoniza los estudios. Gracias, Hortensia, por estar con nosotros. La palabra final es esta. Aléjate de las obras. Aléjate de los sacrificios. Aléjate de sentirte insuficiente. Aléjate. Tú cualificas para todo. Dios te hizo calificar para todo. Tú no necesitas nada. Estás en su presencia y eso es lo único que tú tienes que saber. Así que te declaro en victoria y te declaro caminando en las obras que ya Él preparó de antemano para ti. Muy bendecidos. Bueno, gracias por su fina sintonía y los dejo aquí con la invitación a nuestro próximo servicio en Miami, 19 de noviembre. No se olvide, enlístese, póngase en la lista. Son $15 si usted quiere ayudar para la comida. Si no, vaya como quiera y coma. Va a haber comida como quiera. Pero los que siempre lo hacen, que son dadivosos, como muchos hermanos que han estado enviando su siembra y para 2 personas o 3 personas o otros invitados, envíe su siembra y especifique. Esta siembra es para el ministerio y esta otra es para la comida de Acción de Gracia. Los esperamos allá y recuerden que va a estar con nosotros Angie Villamar también desde España con esa música maravillosa. Nos despedimos, pastor, declarándolos bendecidos con toda bendición. Chao. Hola, te habla el pastor Eladio Ramos del ministerio Te Exaltamos Dios, aquí en Miami, Florida. Y por este medio quiero extenderte una invitación a nuestra próxima reunión presencial, la cual se celebrará el día 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el Hotel Holiday Inn del Palmetto y la 103. Invita a tus familiares, invita a tus amigos, tendremos una cena de Acción de Gracia. Son todos bienvenidos, muy bendecidos. Aunque en valles de sombra caminé, tú mostraste la luz. Aunque alguna vez me resbalé, tu gracia no me faltó. Aunque no haya visto el sol salir, sé que estuviste allí. Aunque frágil me viste, me rendí a tus brazos de amor. Tú nunca fallas, en mi vida eres real. En mi vida eres real. Tú nunca fallas, en mi vida eres real. Aunque en valles de sombra caminé, tú mostraste la luz. Aunque alguna vez me resbalé, tu gracia no me faltó. Barro en tus manos hoy, moléame de a poco. Hazme de nuevo y que quede perfecta. Soy tu obra selecta. Aunque no haya visto el sol salir, sé que estuviste allí. Aunque frágil me viste, me rendí a tus brazos de amor. Tú nunca fallas, en mi vida eres real. En mi vida eres real. You never fail, you are real in my life. You are real in my life. Nunca fallas, en mi vida eres real.
daño que me hacía, siento que me muero, que acaba mi historia. Pero sentí una voz que me dijo, hijo mío, yo quiero salvarte, hacer grandes cosas contigo. Tienes que arrepentirte, deja de condenarte, yo te hice nuevo, eres mío.